Vamos a estudiar, en este caso, la tensión admisible en la resistencia de materiales. Sabemos que en todo cálculo de elementos de máquinas es necesario usar las leyes y teorías de la resistencia y ensayo de materiales. Así es que a la hora de determinar el material y el tamaño con que voy a fabricar un componente de una máquina, uno de los parámetros que se tiene que utilizar es la fuerza aplicada sobre él. Esta fuerza puede provocar compresión, flexión, torsión, corte, tracción, pero también tiene una magnitud que deforma más o menos en función del valor que tiene la fuerza. Así es que cuando yo voy a determinar el material, uno de los parámetros que voy a establecer o a considerar es que no se tiene que romper, al mismo tiempo que tiene que trabajar dentro del periodo elástico. Recordemos nosotros que cuando estudiamos tracción y ensayo de tracción, hablamos de que a la hora de deformarse un material tiene o recorre una serie de periodos. Nosotros necesariamente vamos a tener que hacer trabajar y vamos a tener que diseñar el componente de máquina para que trabaje siempre, a pesar de las deformaciones que pueda sufrir, dentro del periodo elástico, para que precisamente al desaparecer la acción, la fuerza aplicada sobre ese cuerpo o ese componente o ese elemento de máquina retorne al tamaño, a la forma que tenía originalmente. Bien, así es que surge entonces la necesidad de preguntarnos qué es la tensión admisible. Y podemos recorrer varias alternativas. La primera, decir que es un valor de referencia a la hora de calcular un componente de máquina. La segunda es la definición conceptual de tensión admisible, que es la máxima tensión que soporta un material sin romperse, el máximo esfuerzo que soporta un material sin romperse. Ahora, veamos si utilizamos al límite de elasticidad como referencia, podríamos pensar que la tensión admisible surge del cociente entre el límite de elasticidad y el coeficiente de seguridad. Recordemos qué era el límite de elasticidad. El límite de elasticidad, pensemos en un material traccionado, en un cuerpo traccionado, el límite de elasticidad era el que separaba el periodo elástico del plástico. Así es que si yo lo divido por un coeficiente de seguridad que me permita trabajar dentro de una zona segura, la tensión admisible va a tener un valor menor al límite de elasticidad. Y entonces vamos a poder diseñar un componente de máquina asegurándonos que nunca supere y nunca alcance las deformaciones plásticas. Bien, veamos un ejemplo entonces. Pensemos en un acero SAE 1020 laminado en caliente, que producto de las condiciones va a sufrir cargas con pequeñas variaciones. Así es que el límite de elasticidad de ese material lo podemos buscar en las tablas correspondientes que se construyen a partir de los ensayos de tracción. Nos encontramos con que para un SAE laminado en caliente, un SAE 1020 laminado en caliente, el límite de elasticidad vale 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, si queremos entonces buscar cuánto vale el coeficiente de seguridad para cargas con pequeñas variaciones, sabemos que el coeficiente recomendado es entre 3 y 4. Para trabajar del lado seguro, vamos a tomar y adoptar el valor 4. Si entonces quisiéramos calcular la tensión admisible, va a ser 2.800 dividido 4. En definitiva, este material, SAE 1020 laminado en caliente, para condiciones con cargas con pequeñas variaciones, va a tener una tensión admisible de 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado.